Bueno, pues como os decía, buenas tardes a todos. Soy Antonio Roldán, trabajo en SAGE, en el departamento de Product Marketing, llevando SAGE 50. Bueno, que SAGE 50, si no lo conocéis, es el programa que tenemos para pequeñas empresas, ¿vale? Por lo tanto, estamos muy de la mano de las nuevas normativas que van a salir en el corto tiempo para, como podéis imaginaros, adaptar nuestro programa a estas normativas y, sobre todo, concienciar a nuestros clientes y a nuestros futuros o potenciales clientes de estas nuevas normativas. Estas nuevas legislaciones afectan sobre todo a la parte de facturación. Por eso es importante que las conozcáis, porque normalmente no hemos tenido en la historia reciente cambios tan profundos en este apartado, ¿no? En el apartado de la facturación. Antes, que no se me olvide, dar las gracias a la Cámara de Comercio de Cáceres, que es quien nos ha proporcionado la posibilidad de permitir, pues, compartir este momento, ¿vale?, con vosotros. Y lo que os decía, es importante por eso, porque antiguamente los cambios en la normativa de facturación, bueno, pues eran cambios menores, ¿no? Cambios a la hora, pues, no sé, recuerdo que cambiamos el IVA, ¿no? En su día el IVA estaba al 16%, pues la época en la que pasamos de crisis, pues subió al 19, ahora está en el 21, pero son cambios simplemente de un cálculo sencillo de realizar, tanto en un software profesional que podríamos tener para facturar, o incluso un software no profesional, como puede ser un Excel o como hicieran las facturas, ¿no? Estos cambios, como digo, son más profundos, no solamente afectan a un cambio de software, sino también a un cambio no de proceso, sino más de mentalidad, ¿no? Como vais a ver ahora, tenemos cambios que van a producirse y que afectan al modo de trabajar con una factura, al modo de entregar una factura, al modo de gestionar los procesos internos de mi empresa, ¿vale? Son dos leyes, ya os las anticipo. Una se llama, bueno, una la conocemos como ley antifraude. Uy, oigo un poco de ruido. Si os podéis silenciar el micrófono, sería mejor, y así todos oímos bien. Vale, gracias. Y otra se llama Ley Crea y Crece, ¿vale? Vamos a hablar de las dos. Deciros que si tenéis alguna duda, si os parece, yo voy a ser muy breve, en 20 minutos, máximo 25 minutos habré acabado, así que vamos a tener suficiente tiempo para que me realicéis cualquier pregunta que tengáis, ¿vale? Así que al final de la charla me preguntáis lo que os surja, sin problema, ¿vale? Bueno, pues como os decía, la primera ley que creo que es la más conocida, ¿no? La que más bombo estamos dando dentro del mercado del software es la ley antifraude, o la de contabilidad de doble uso, también la podéis haber oído, la de certificación de software. Bueno, son varios nombres los que van pululando por ahí por el entorno. Y esta ley tiene muchísimas cosas, ¿vale? Tiene muchísimas cosas, pero las que afectan a nuestro nivel, es decir, las que se afecta a un software de gestión, son tres, ¿vale? Que son las que voy a comentar. Fundamentalmente son tres, ¿vale? La más importante es que esa ley habla de que los programas por los cuales generamos una factura no pueden permitir manipular facturas. ¿Esto qué significa? Todos estamos acostumbrados al botón modificar y al botón eliminar dentro de un programa para hacer facturas o para hacer tickets, ¿vale? Cuando hablamos de facturas, hablamos tanto de facturas normales como de facturas simplificadas, que son los tickets. Por tanto, la ley lo que está diciendo es, oye, empresa que fabrica un software de gestión no puede comercializar un software que haga facturas y que permita la manipulación de las facturas. Si esto es así, no solamente tendrá una sanción la empresa que trabaja con ese software, sino también la empresa que comercializa un software que no cumple con la ley. ¿Por qué? Porque ese software va a tener que estar certificado por la agencia tributaria. Es decir, que no va a poder existir un software que se pueda vender en España si no está certificado bajo esta ley.
Y la ley lo que certifica es que no permita, mejor dicho, manipular las facturas, ¿vale? Por lo tanto, están cerrando el círculo, ¿para qué? Bueno, pues como podéis imaginar, para la lucha contra el fraude, sobre todo. Deciros que esto que os puede parecer algo pues muy fuerte, ¿no? Porque ¿cuántas veces os ha pasado que habéis ido a tomar algo, yo qué sé, un sábado por la tarde con los amigos, os han pasado el ticket de lo que habéis comido o bebido y alguien se ha dado cuenta que hay algo mal, ¿no? Y que os han dicho, no pasa nada, te hago otro ticket, rompe este, yo te hago otro. Eso no se puede hacer, ¿vale? No se pueden manipular los tickets, eliminarlo y crear otro, ¿vale? O editarlo y enviarte otro. Y esto ocurre lo mismo con las facturas. Por lo tanto, como veis, el cambio es bastante radical, ¿vale? ¿A cuántas empresas afecta? Bueno, hemos puesto que afecta, pero voy a poner aquí esto para que sea mejor, el puntero láser, vale. Hemos puesto todas, aunque realmente hay algunas excepciones o exclusiones. ¿Qué empresas están excluidas de esta ley? Están excluidas las empresas que están en el SI, no sé si conocéis el SI es el suministro inmediato de información, y están obligadas las empresas que facturan más de 6 millones de euros al año a enviar, creo, si no recuerdo mal, cada 4 días las facturas a la agencia tributaria, ¿vale? Por tanto, estas empresas están excluidas de esta ley porque más o menos están en un antifraude, es decir, están mandando las facturas cada 4 días a la Hacienda Pública. Territorios forales, es decir, País Vasco y Navarra, ¿por qué? Porque ellos ya tienen una ley antifraude que se llama Ticket Buy. Concretamente, si no recuerdo mal, Guipúzcoa y Álava ya están en periodo obligatorio de Ticket Buy. Ticket Buy es muy similar a esto que os voy a contar de la antifraude. Y Vizcaya entra el 1 de enero del 2024. ¿Vale? Navarra es la que va más atrás. Entonces, ahora mismo en estas dos provincias, en Álava y en Guipúzcoa, están obligadas a realizar un ticket o una factura bajo una ley que se llama Ticket Buy y que impide la manipulación de facturas. Y Canarias, bueno, Canarias con el IGIC, pues ya sabéis que va un poquito aparte y serán los últimos que entren, que entrarán, ¿vale? De momento en esta primera fase no entrará Canarias. Aproximadamente estimamos que hay 1,5 millones de empresas afectadas, ¿vale? Por esta ley. Las sanciones que están en la ley bueno, que ahora os digo fechas, ¿vale? Hablan de sanciones desde 150.000 euros a las desarrolladoras de software y hasta 50.000 euros por ejercicio a empresas que trabajen con un software que no está certificado, ¿vale? Si entramos en detalle, ¿qué nos dice la ley que tiene que ocurrir? Bueno, pues son, como os decía, 3 cosas. Que no se pueden modificar ni eliminar facturas ni tickets. Es decir, el software con el que trabajo no tiene que permitir manipular estas facturas. 2, que en el ticket o en la factura tiene que aparecer un código QR. Un código QR que al leerlo me da la información de la factura, ¿vale? Es decir, no es un código QR que al leerlo me lleve a la página web de la empresa que he comprado lo que sea. No, ese código QR es distinto, fijaros, es distinto por cada ticket o factura que imita, porque cada ticket o factura que imita pues tiene sus datos distintos, ¿no? Y además tiene que permitir que las facturas se envíen a la agencia tributaria, ¿vale? Ahora esto hay un pequeño matiz, ¿vale? Que ahora os digo. Además, ese software tiene que estar certificado, ¿vale? Por la agencia tributaria, es decir, que en el ticket y la factura aparecerá un código que indique cuál es el número de certificado de ese software, ¿vale? Esto que, como os digo, os puede parecer ciencia ficción, en Portugal, si habéis ido, pues no sé, a Oporto, a Lisboa a pasar unos días, no os habréis fijado, pero llevan ya bastantes años, no sé si 4 o 5 años, trabajando de esta manera. Es decir, siempre que pidáis un ticket en Portugal tendréis un código QR y un numerito del SAFTE, que es la ley, como se llama allí, ¿vale? Por lo tanto, esto no es nuevo. Y esto es una obligación que viene desde la Unión Europea para que lo establezcan todos los países, ¿vale? Os decía, había un matiz, ¿no? Lo del envío de las facturas. El software tiene que estar preparado a enviar las facturas y es la empresa la que elegirá si las va a enviar inmediatamente o cuando la agencia tributaria se lo requiera, ¿vale? Pero el software tiene que estar preparado para realizar ese envío. Por tanto, a nosotros, como desarrolladores de software,
tenemos que preparar el programa para que realice ese envío a la agencia tributaria de las facturas emitidas. Por lo tanto, si la empresa por sí quiere enviarlas automáticamente, pues seguramente tenga algunos beneficios fiscales por realizarlo de esa manera, ¿vale? Y la que no, el software lo tendrá que realizar cuando la agencia tributaria se lo requiera, ¿vale? ¿Qué diferencia hay? Por si lo veis, ¿vale? Estoy contando esta parte de aquí. Si oís la palabra Verifactu, las empresas que entren en Verifactu serán las que envíen las facturas automáticamente, ¿vale? Esa será la diferencia, ¿de acuerdo? Y esto es, muy resumen, lo que nos afecta la ley antifraude. Os digo que hay muchas más cosas que, bueno, que afecta a pagos, a importes y tal, pero a la hora del trabajo y del proceso interno de una empresa, esto es lo más fuerte o lo más destacado que tiene esta ley, ¿vale? Y luego viene otra ley que quizás sea menos conocida, pero no por ello menos importante, que se llama Ley Crea y Crece. La verdad que el nombre no nos dice mucho, ¿no? Antifraude tiene otras connotaciones, pero la Ley Crea y Crece, bueno, no significa factura electrónica, que es lo que es, ¿vale? La Ley Crea y Crece va a obligar a las empresas a emitir facturas electrónicas entre sí, entre ellas. Siempre tener claro que es una factura electrónica, ¿vale? Porque muchos no lo tenemos claro, muchos clientes son clientes, ya os digo, nosotros trabajamos con clientes pequeños, ¿no? No, es que yo quiero mandar las facturas electrónicas a mis clientes porque es que queda muy bien. ¿Qué es lo que quieres? ¿Mandar un email en el que haya un PDF que sea la factura? Sí, 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 eso quiero hacerlo, mandarlo por email, ¿vale? Pero no es una factura electrónica. Una factura electrónica puede ser en PDF, puede ser un XML, tiene que tener una estructura interna, pero además tiene que estar certificada por un certificado digital válido por la moneda y timbre, ¿vale? Es decir, que a día de hoy la obligación que tienen las empresas solamente tienen la obligación de emitir facturas electrónicas si trabajan con una administración pública, si emiten facturas a un ayuntamiento, a una comunidad de Madrid. Esta comunidad de Madrid y este ayuntamiento les va a obligar a presentar la factura de facturación electrónica, factura electrónica, es decir, firmada digitalmente. Esto desde el año 2015, ¿vale? Eso no es nuevo. 2015 es hace 8 años, ¿vale? Y ahora lo que están diciendo es que entre las empresas, tendrán que enviarse facturas electrónicas, ¿vale? No vale eso de mandar un PDF o imprimirla y mandársela por correo. Dos fases va a haber. Una primera fase que son para las empresas de más de 8 millones, que facturen más de 8 millones, en 2024, y en 2025 el resto de empresas tendrán que emitirse entre sí facturas electrónicas, ¿vale? Esto, bueno, pues el objetivo de esto, ¿no? Pues es la lucha contra la morosidad, la digitalización de la pyme, etcétera, etcétera. La pyme y de la gran empresa. Aquí decimos que el alcance es a todas las empresas. ¿Por qué? Porque si una empresa que factura más de 8 millones de euros le manda una factura electrónica porque está obligada a una de menos de 8 millones de euros, esa empresa más pequeña necesita salvaguardar la factura, tener un soporte que le permita ver que la factura es correcta, porque te mandan un XML. Normalmente tú no tienes un programa que te abra un XML y que lo puedas entender, porque solo vas a ver código, no saber cuál es la base imponible, para contabilizarla no saber cuál es el IVA que lleva, etcétera, ¿no? Por lo tanto, por eso decimos que va a impactar en todas las empresas, porque esa empresa pequeña necesitará ese soporte, ese programa, esa landing, no sé, que pueda no solamente guardar la factura, sino también interpretarla, ¿vale? Por lo tanto, si oís ley crea y crece, tenéis que hacer un cambio de chip en vuestra mente, porque estamos hablando de factura electrónica, ¿vale? Bueno, un poco similar a lo que hemos visto antes, aunque ya lo he comentado, ¿no? Que obliga a emitir facturas electrónicas entre empresas, no solamente, bueno, pues procesarlas, sino también recibirlas y también conocer el estado en el que está la factura, si está pagada, si está impagada, si está pendiente. Y además de, como os decía, pues de esa comunicación, sino disponer de un software, una plataforma, un soporte para poder
salvaguardar e interpretar estas facturas, ¿vale? Se habla que, pues, por ejemplo, en el ejemplo que os ponía del País Vasco, las haciendas forales han aportado una aplicación online para poder emitir ciertas facturas. Está muy limitada, no sé si son 100 facturas al año, pero siempre tendremos alguna opción gratuita limitada para poder ayudar a empresas más chiquititas, ¿vale? Pero bueno, esto todavía está pendiente, ¿vale? Y vamos al tema de fechas. Esto, bueno, hay una gran novedad en esto de las fechas, porque como sabéis, pues ha habido un adelanto de las elecciones y esto nos ha trastocado lo que teníamos previsto, lo que la agencia tributaria nos había contado a nivel de fechas, ¿vale? Por lo tanto, seguramente estas fechas que os pongo aquí estarán desvirtualizadas y se cambiarán, ¿vale? Porque no creo que nadie a 2 meses de las elecciones vaya a publicitar para obtener más votos una ley que se llame antifraude, ¿vale? Entonces, creemos seguramente con toda certeza que cambien las fechas. La verdad que es una pena. Bueno, pues, las fechas que os pongo aquí hace una semana estaban casi perfectas, porque nosotros cada 15 días, nuestro equipo de producto legal tiene una reunión con el equipo que está trabajando en estas leyes de la agencia tributaria. Por lo tanto, teníamos de primera mano, teníamos las fechas casi cerradas, ¿vale? Casi confirmadas. Pero bueno, cuando hay un cambio de estos, pues lo normal es que se cambie, ¿vale? A día de hoy, la ley antifraude se publicó en el BOE en julio del 21 y la ley crece en noviembre del 22. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta es el reglamento de ambas leyes. El reglamento es el que nos da el detalle de cómo tiene que operarse. Por ejemplo, se hablaba de que permita el envío de las facturas a la agencia tributaria. Pues nos tienen que decir cómo tiene que ser ese envío, cómo tiene que ser ese fichero, qué formato interno tiene que tener, qué código hay que poner, ¿entendéis? Ese reglamento, que es el detalle, no está todavía publicado. Esperábamos que se publicara en junio del 23, es decir, este mes que entra, mañana entra ya junio, ¿no? Pues a lo largo de este mes de junio esperábamos que tuviéramos el reglamento. A partir del reglamento, las empresas tienen 9 meses, las empresas de software, los fabricantes, tienen 9 meses para desarrollar en su software ese detalle que habla el reglamento, ¿de acuerdo? Si se cumpliera eso, ya entraríamos en abril del 24, ya tendríamos los primeros programas adaptados a estas leyes. Por lo tanto, podríamos empezar con el pilotaje a las empresas que se ofrecieran como voluntarias para empezar a trabajar con estas leyes. Y en un año, al año, entraría en vigor la ley. ¿Qué ocurre? Que como con este anuncio de las elecciones anticipadas, pues seguramente en junio no esté publicado ese reglamento. Pues, seguramente todo esto se desvirtúe y pues tarde, no sé, 6 meses más, tendremos que pensar en al menos 6 meses más si entra un nuevo gobierno, si hay un gobierno distinto o si son los mismos, para que creen ese reglamento, ¿vale? La Hacienda Pública, la agencia tributaria, cree ese reglamento acorde a lo que teníamos pensado, ¿vale? Lo que sí es cierto que esta ley, ocurra lo que ocurra, hay una directriz de la Unión Europea en la cual todos los países tienen que adaptarse a este tipo de leyes, a ambas, ¿vale? Por lo tanto, creo que el límite es 2026, ¿vale? La fecha tope de esa directriz. Por lo tanto, va a salir sí o sí, lo que no sabemos todavía es cuándo. Esto pues tiene sus ventajas y sus beneficios, ¿no? O sea, y sus desventajas, perdón. Las ventajas es que tenemos más tiempo para empezar a adaptarnos a esto que viene, ¿vale? Para concienciar a todos los clientes que si tienes un Excel no vas a poder trabajar con Excel, que cuando antes te cambies más beneficios tienes, que ahora tienes las ayudas del kit digital a través de los fondos europeos para que esa inversión inicial del software te salga gratis el primer año, por lo menos esa inversión no sea para ti muy importante o muy cuesta arriba,
y que no solamente vas a tener que cambiar de software, es decir, que trabaje con Excel, bueno, con Excel, o estoy pensando en la panadería de mi barrio que tiene una caja registradora, ¿vale? Pues tampoco va a poder emitir un ticket si alguien se lo pide con esa caja registradora, ¿no? Por tanto, es un cambio bastante gordo, un cambio no solamente de conoce el nuevo software, sino que además tienes que cambiar la forma de trabajar, porque no vas a poder mandarle una factura a un cliente si no sabes si la factura es correcta o no, y el cliente o tú como cliente de tu proveedor le puedes decir, oye, hazme de nuevo la factura porque está mal. No, existen las facturas rectificativas que no sabemos cómo funcionan, porque nadie trabaja con facturas rectificativas en la pequeña empresa, en fin. Y además, si quieres traerte tus datos, pues tendrás que importar los datos de tu Excel o de tu programa X que sea el nuevo. Es decir, que hay un proceso que no es de un día para otro, ¿no? Así que es importante que vayamos allanando el terreno, hablando de esto a los clientes que veis interesados, ¿vale? Es un poco lo que os contaba, ¿no? Que hay que empezar a prepararse porque no sabemos, ahora ya no sabemos exactamente cuándo va a llegar, pero va a llegar. Y pues es un cambio no solamente en el software, a lo mejor el ordenador que tienes no soporta el software nuevo porque tenías un software que ya no tiene ni soporte ni actualizaciones en un Windows XP, que eso ya ni Microsoft da soporte y tal, sino además pues cambiar el programa, tendrás que conocerlo, tendrás que ponerlo en marcha y habituarte a él. El cambio de la operativa, que os decía en el proceso interno de cómo trabajo yo en mi sistema administrativo dentro de la empresa. Cambio, por supuesto, de cultura y organización, establecer cuándo empiezo, ¿no? Y un poco planificarnos, ¿vale? Así que esto era un poco, no sé cómo he estado el tiempo, bueno, más o menos, ¿no? Lo que os decía. Si tenéis alguna pregunta, que supongo que sí, pues es el momento ahora para decirlo, aunque no os preocupéis que si os surge luego, os dejaré mi contacto o a través de la cámara y me podéis enviar, no sé, por email, supongo, cualquier duda o cualquier pregunta. Así que si queréis, ya os digo, si queréis abrir el micro, adelante, sin problema. ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, no hay problema tampoco. Pero bueno, que lo importante es que normalmente los clientes nos dicen, bueno, pues todavía queda mucho. Y además ahora con esto, ¿no? que ha ocurrido, pues tenemos un poquito más de incertidumbre, pero que va a llegar. Así que estemos preparados en el mejor de los momentos y oportunos. Y sobre todo, yo creo que el mensaje es lo que os decía, ¿no? Que ahora tenemos la oportunidad de tener un kit digital que el primer año nos va a ayudar a hacer esta inversión de un software nuevo, de una mentalidad, de unos procesos, de una formación, y que bueno, que es una ayuda, ¿no? Que es una ayuda, que cuando llegue todo esto, ese kit digital, pues ya no estará, porque ya habrán acabado los fondos, ¿no? Entonces, sí que nos va a costar más. Antonio, perdona, me gustaría hacer una pregunta. Sí, claro. ¿Habría un límite de facturación, un límite mínimo de facturación con la ley Crea y Crece para las empresas, para las pequeñas y medianas empresas? Un límite de facturación, no te entiendo. Por abajo, de los que no. Sí, No, no, a no, no. nivel facturación electrónica y tal, ¿cómo afectaría a las pymes? Es lo que os he comentado. Están hablando de dos fases. La ley quiere crece fasearlo en una primera fase a las de más de 8 millones, las que facturen más de 8 millones, y en una segunda fase la de menos de 8 millones. No hablan de un margen inferior de, imagínate, las que de menos de 100.000, no. Tú te vas a la panadería de la esquina y esa, cuando entre en la segunda fase, tendrá que emitir esa factura electrónica cuando compre el pan al proveedor, tendrá que mandársela en una factura electrónica. Así que no hay límite inferior. Hay límite de en un año 8 millones hacia arriba, el año siguiente 8 millones hacia abajo, pero no por abajo.
Vale, gracias. Nada. ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta más? Yo tengo otra pregunta y es Claro. cuando estemos obligadas, empresas que en el primer tramo, a tener ese software de contabilizar todas las facturas de forma digital y tenga proveedores, pequeñas empresas, que no las emitan en ese formato. Va a tener que combinar las dos formas, ¿no? Efectivamente, es uno de los casos que os he comentado, ¿verdad? Que una empresa que tenga más de 8 millones, que tenga una actividad comercial con una de menos, está obligada a mandar una factura electrónica. Entonces, esa de menos va a necesitar un soporte para poder guardar la factura y interpretarla, abrirla y que algo le diga que es una factura de tal número, con tal importe, con tal más imponible, para poder contabilizarla. Por lo tanto, por eso hablábamos de que el alcance en ese primer momento, aunque obligatoriamente sea para las mayores de 8 millones, también estarán medio obligadas las de menos. Por eso se habla de disponer de pues, un soporte gratuito que la Hacienda Tributaria otorga a esas empresas, o lo que pueden hacer es adelantarse, que es lo que nosotros desde SAGE estamos anunciando, ¿no? Adelántate a este problema, utiliza el kit digital que te va a cubrir el primer año esa inversión y ya no vas a tener el problema luego, ¿no? Pero sí, efectivamente, el alcance del primer año serán para casi todas. Casi todas. Abraham, ¿qué tal, Abraham? Hace mucho que no te veo. Que me alegro de que me escribas. Un grande, un grande. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Antonio. Voy en el coche y por eso hacía tanto ruido. Ah, vale, vale. Encima eras tú el del ruido. Muy bien, El del muy bien. ruido soy yo, el del ruido soy yo. Siempre igual. Me ha alegrado, Si es que, me ha si es que alegrado de mucho verdad. verte. Hasta que no viste la pantalla grande no sabía que eras tú, porque no estoy mirando, evidentemente, el teléfono. No Estoy recuerdas escuchándote nada más. no recuerdas mi voz, ¿no? Es que hace mucho que no nos vemos. No, Tío. me sonaba, pero hasta que no viste la pantalla digo, ¡ostras! Bueno, Me ¿todo alegra de bien o verte, qué? tío. Me alegra de Yo verte. igual. Todo Yo bien, todo igual. bien. A ver si te veo, pero físicamente, hombre, algún día. Muy Por bien. allí por Sevilla. Me alegra de verte. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Venga, hasta ahora. Un Hasta abrazo, luego. Antonio. Hasta luego. Bueno, en fin, ¿alguna pregunta más? Pues si queréis, Rebe, lo dejamos hasta ahora. Si queréis, yo sin ningún problema, si tenéis más adelante alguna pregunta, me podéis escribir. Mi correo es antonio.roldan@sage.com. Lo voy a poner en el chat, ¿vale? Porque por si lo queréis. O a través de la cámara, que me la remitan y yo sin problema os contesto, ¿vale? A las dudas. Ya os digo que aunque os suene que lo típico, ¿no? No, bueno, todavía queda mucho, hay mucha incertidumbre de fechas, bien, pero que sepáis el dato importante que son dos. Uno, es una directriz de la Unión Europea, por lo tanto, que la fecha tope es el 2026, por tanto, si no es antes es después, aparecerá. Y dos, en este momento lo importante que tenemos es el kit digital para poder hacer esa inversión. Más adelante, esos fondos europeos del kit digital desaparecerán y no podremos optar a ellos. Por lo tanto, yo os animo a que, bueno, pues que todos un poco difundamos el mensaje de todo esto y que al final no vamos a poder atender a todo el mundo. Es decir, como llegue esto de golpe, si es paulatinamente, pues iremos todo mejor, ¿no? Pero para el que se quede para el final, no tendremos manos para ayudarle, porque no solamente, como os digo, es cambiar el programa, sino migrar datos, aprender el programa, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, importante que lo vayamos promoviendo, ¿no? a nuestros clientes y a nuestros partners, ¿ok?